Amar al hijo en su error. Amar al hijo en su error no es lo mismo que amar el error del hijo. Soy Nieves González, directora académica del programa Aprendamos a Amar del Instituto de Desarrollo y Persona, del programa Aprendamos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria, y me gustaría en este momento que vamos a compartir, tocar, aunque sea brevemente, 4 aspectos. El primero, la importancia de educar la libertad y aceptar la libertad de los hijos. El segundo, que puedan asumir las consecuencias de sus errores, porque son una posibilidad de aprendizaje y maduración. El tercero, regalar un amor incondicional que se dirige a su persona y, por tanto, que está más allá de sus aciertos y de sus fallos. Y el último, interiorizar como un regalo en la vida, que lo más hermoso de cada día es volver a comenzar. Y para esto vamos a contemplar una historia. Un padre tenía 2 hijos, si prefieres, 2 hijas. El pequeño ha crecido bien, sano, fuerte, seguro de sí mismo, es impetuoso, tiene buenos amigos, se comunica, ¿no? Es un chico lleno de proyectos y va haciendo suya esta frase que te he comentado al principio, ¿no? Se clava dentro de su corazón. Lo más bello de cada día es volver a comenzar. Vive el día a día en su familia y recibe, la verdad, un afecto hondo, un afecto verdadero, una familia como todas las familias, con sus fortalezas y con sus límites, ¿no? Pero poco a poco, sin saber cómo, se ha ido introduciendo en determinados ambientes y se pone un día delante de su padre y le desafía. Papá, dame la herencia que me toca, que me quiero marchar lejos. Este marcharse lejos no es el salir natural de un hijo porque se va a estudiar o porque se hace responsable de su vida, emprende su trabajo, se emancipa, ¿no? Una salida de la que los padres pues, no podemos por menos de alegrarnos, ¿no? Ese país lejano, ese marcharse lejos, lo que simboliza es un rechazo drástico a la propuesta de vida que como un legado precioso había recibido en su casa. Imagina al padre que ve al hijo con todos sus planes en la cabeza, con 0 agradecimiento dentro de su corazón, preguntándose, pero a este chico, ¿qué es lo que le está pasando, ¿no? Bueno, pues entre otras muchas cosas se ha dejado fascinar por mensajes que ha oído por muchas vías, le han llegado por muchos lados, ¿no? Falsas promesas en plan, pues lo que importa, la vida son 2 días, disfrútalo, tú lo puedes todo, lo que importa es lo que sientes, eso es lo verdadero, cuanto más intenso lo que sientes, más verdadero, ¿no? Y entonces el padre, ante esta situación, intenta hablar con su hijo, intenta crear espacios de encuentro, espacios de escucha, pide ayuda a los buenos amigos que tuvo, pero en vano. Chico mayor de edad que se cierra en banda, que se resiste y que se va a marchar. ¿Qué hace el padre? Pues no opta por cerrarle, ¿no? Limitando todo lo posible sus movimientos, ¿no? Tampoco cae en la tentación de justificar el plan que ha gestado su hijo como para aliviar el dolor que está sintiendo, ¿no? Ni coger una mochila y salir detrás de él como si de un colega se tratase. Permanece en casa viéndole partir, ¿no? Y es un proceso muy largo, muy difícil, muy hondo, el que tienen que realizar los padres en estas circunstancias. Es un proceso que se llama duelo. ¿Por qué es difícil? Porque te das cuenta que sale seducido por una promesa que no va a cumplir el deseo de felicidad que es el corazón de su hijo, ¿no? Y que entonces ante esta marcha, lejos, se abre un abismo que todo su amor de padre no puede salvar, porque necesita que se mueva también la libertad ahora herida del hijo. Este es el riesgo de educar, ¿no? El misterio del sufrimiento provoca en su corazón ese proceso de duelo que atraviesa varias fases. La primera, podríamos decir, es la negación. Esto no me está pasando, o sea, esto es un mal sueño. Yo mañana me despierto y las cosas han vuelto a la normalidad. Mi hijo se va a dar cuenta, mi hija se va a dar cuenta, ¿no? Va a salir, ¿no?, de este mundo en el que se ha introducido. Pero las noches pasan y no es un mal sueño, ¿no? Es un hecho real. Y entonces se llega a la rabia, a la ira, ¿no? A la rabia, a la ira, pues hacia el propio hijo, hacia la propia hija, pero como teniéndolo todo, se introduce, ¿no?, en este ambiente, se introduce en esta decisión, ¿no?
rabia hacia los amigos, los buenos amigos que tuvo, pero no lo vieron, no vieron lo que estaba pasando, no se podían haber acercado a casa a habernos dicho algo. Rabia hacia el esposo, hacia la esposa, ¿no? Pero no hemos visto nada, ¿en qué estamos? No nos hemos dado cuenta, no ha habido señales que se nos han pasado. Rabia hacia Dios, ¿no? Pero si existes, si de verdad existes, si te importamos, si mi hijo o mi hija te importa, ¿por qué permites que estemos viviendo esta circunstancia? Y rabia hacia uno mismo, es como una espada que atraviesa el corazón con un sentimiento muy profundo de culpa. Es importante vivir, hablar de lo que se está viviendo, tener amigos con los que poder compartir lo que se está viviendo, porque es muy frecuente que haya dificultades, incluso separaciones matrimoniales por grandes disgustos que dan los hijos, ¿no? Es la ira que intenta como encontrar el cauce adecuado para salir y a veces arrasa con lo que aparece a su paso. Es la necesidad de consuelo, de ternura, de paz, que el corazón precisa, pero ¿cómo llegar hasta el corazón en medio de esta tormenta inmensa que se está viviendo? Posteriormente a esta negación, a esta ira, aparece la negociación. O sea, yo estoy dispuesto a entregar literalmente mi vida porque la vida de mi hijo se cumpla en plenitud. Y entonces cuando el padre y la madre llegan a este momento, claro, les surge también la pregunta, ¿qué edad tiene mi hijo? ¿No tengo acaso otro hijo, otra hija mayor? ¿Cómo es posible que ser padre, ser madre y no haber hasta este momento haberme ofrecido literalmente por él, ¿no? El proceso de duelo, si se va viviendo correctamente, lleva a la fase de aceptación. Esta fase de aceptación es importante comprenderla bien. Aceptar no es lo mismo que bendecir lo que está sucediendo, ni significa dejar de trabajar con inteligencia en la medida de lo posible por cambiar lo que está pasando, por encontrar estrategias de ayuda, ¿no?, de acompañamiento al hijo. No. Aceptar es ser capaz de recobrar la propia identidad y diferenciarse del hijo que se ha marchado. Esto me gustaría que lo entendieses, ¿no? Parece obvio, pero no es tan sencillo, porque hasta este momento todo el proceso está atravesado por un sentimiento de culpa y porque se tiende a buscar en causas ajenas al hijo o a la hija la razón de lo que está sucediendo, ¿no? Es, como hemos visto, pues mensajes de la cultura que nos rodea que le han comido la cabeza. Son malas compañías que se han introducido en su vida y entonces pues le han absorbido. Somos nosotros que en casa no hemos estado suficientemente atentos o hemos tenido dinámicas que quizá no hayan sido las adecuadas y le hemos hecho daño. Y a lo mejor todo esto es verdad, ¿no? Todas las razones son verdad y hay que hacer una autocrítica y hay que aprender, todos tenemos que aprender. Pero falta una parte esencial, que es aceptar que el hijo que se ama, que la hija que se ama, se ha podido equivocar. Es él o es ella quien ha tomado esta decisión. Esto es muy importante en la tarea educativa, porque solo si permitimos al hijo o a la hija hacerse responsable de la decisión que ha tomado, podrá crecer, podrá aprender, podrá madurar. ¿Y cómo le vio el padre con tanta prontitud? Porque el hijo estaba lejos en el camino cuando apareció, ¿no? Es el padre, es la madre que permite esa distancia que había establecido el hijo, pero que permanece fiel, que permanece atento a cualquier signo de vulnerabilidad que te dice puedes acercarte. A lo mejor con discreción puedes, al acercarte, empezar a ofrecer la ayuda. Y el padre salió corriendo literalmente. El encuentro que vivieron, ese encuentro que había soñado en esas noches en las que decía esto es una pesadilla, sucede, ¿no? Sucede en la intimidad. El hijo empieza como a repetir palabras que había ensayado para no ser rechazado. El padre, la madre, le permiten expresarse, no porque ellos necesiten estas palabras, sino porque es el hijo, es la hija quien necesita expresarlas, ¿no?
El padre le escucha atentamente y siente una profunda gratitud, ¿no? Y los vecinos murmuran, pero por favor, vamos a ver, con los disgustos que les ha estado dando, pero estos padres han perdido la cabeza, ¿no? Estos padres que no han sido ajenos a las murmuraciones durante todo este tiempo de este proceso, porque ya lo sabemos, muchas veces cuando los hijos toman decisiones, la mirada de juicio hacia los padres es que no le han sabido educar, es que le han faltado modelos, es que le ha faltado atención, vale, puede haber faltado muchas cosas, pero es que existe la libertad de los hijos, ¿no? Los padres que no han sido ajenos a estas murmuraciones, sin embargo, lo que prevalece es la alegría y la gratitud por el hijo. Y el hijo, ante este abrazo que le revaloriza, ante esta mirada que le reconoce, ante esta convivencia que empieza a restaurarse, empieza a tener una conciencia nueva de los hechos, ¿no? Se recuerda a sí mismo saliendo de casa alegremente y tiene con todo lujo de detalles los recuerdos de los que ha vivido, ¿no? Cómo se malgastó a sí mismo, ¿no? Cómo se ha sentido rebajado en el trato, mendigando un afecto que no llegaba, cosificado, reducido, engañado, ¿no? Se alegra que su padre no tenga estos detalles, ¿no? Y él se pregunta ¿por qué vienen a mí? Sobre todo cuando estoy cansado, cuando me siento vulnerable. Observa la fiesta que hay en su hogar y entonces ante esta fiesta pues, se pregunta ¿seré capaz de responder a este amor que he recibido? Tiene miedo a ser mirado por el mal cometido, tiene miedo a no ser capaz de mantenerse en el bien, tiene miedo a su vulnerabilidad. El padre discreto le observa, ¿no? Se da cuenta de que va progresando, que recupera la alegría, la ilusión, relaciones, nuevos proyectos, pero también se da cuenta que hay momentos que hay en su hijo una tristeza que intuye que es muy honda, que está en un lugar al que él no puede acceder. Es verdad que ha aprendido a no temer esta tristeza porque él mismo la ha experimentado y sabe que puede ser el principio de un camino que de hecho el hijo ya está recorriendo, que la familia ya está recorriendo. ¿Cómo educar en el amor sin hacerlo carne? ¿Cómo educar en la fidelidad sin experimentarla? ¿Cómo perdonar sin saberse antes perdonado? ¿Cómo entregar un abrazo verdadero sin saberse cada día abrazado incondicionalmente? ¿Cómo aprender lo que es la ternura, la verdadera ternura, sin derramar lágrimas de agradecimiento ante una mirada buena que abraza, pero que también corrige y acompaña a caminar de nuevo? Dice Peggy, es necesario sufrir. Es necesario sufrir para que la verdad nazca de la carne y no cristalice en doctrina, en palabras aprendidas que repetimos, ¿no? ¿Qué experiencia del amor, te pregunto, tienes que vence al mal en la propia historia, en tu historia personal, en tu familia, en las relaciones sociales, en las relaciones laborales? Que haya un bien que vence al mal es una afirmación hermosa, pero en el fondo que no puede tocar la trama concreta de la vida. Que puedan hacer un bien del mal es un deseo profundo, pero que consideras imposible, o es una certeza que nadie te puede arrebatar. Los hijos, siendo amados así, aprenderán a amarse y aprenderán a amar. Amar al hijo en su error implica, por tanto, si volvemos al principio, 4 puntos, ¿no? Educar la libertad, aceptar la libertad del hijo, que pueda asumir, como hemos visto, las consecuencias de sus actos, permitiendo, aceptando que es una decisión que él o que ella ha tomado. Regalar un amor incondicional, un amor que permanece fiel, porque se dirige a la persona de tu hijo, de tu hija, y está por encima de sus aciertos y de sus errores, y afirmar incansablemente que lo más bello de cada día es volver a comenzar. Desde el programa Aprendamos a Amar, del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, te envío un abrazo y te deseo un feliz y hermoso trabajo. Si deseas contactar con nosotros, te esperamos.